Amigos, vamos inmediatamente con una noticia que es prácticamente de último minuto. Y yo sé, estoy casi seguro que es una noticia que cuando nuestra gloria del deporte, el ex Grandes Ligas, nuestro David Ortiz, pues yo estoy casi seguro que a este señor le habrá dado mucho trabajo darle crédito a lo que estaba leyendo. Y estoy también seguro que muchas personas que ya leyeron la noticia, pues se estarían preguntando si fue que cometieron un error de nombres en esta noticia. Y miren, ya van a saber por qué. Resulta ser que la madrugada de este lunes en Herrera, en el Libertador de Herrera, pues habían dos individuos que estaban transitando las calles en una jipeta negra. Y en un momento fueron interceptados por otros dos individuos quienes pues le cayeron a tiros. Como saldo, 3 fallecidos. Lamentablemente, uno de esos 3 fallecidos, y digo lamentablemente porque la policía dijo que esto se debió a un asunto entre criminales, ¿no? Pero uno de los fallecidos no era un criminal, era un vecino del sector que salió de su casa cuando escuchó los disparos, salió a ver qué era lo que pasaba y lamentablemente se le pegó una bala al pobre hombre. Pues ese es uno de los fallecidos. Otro de los fallecidos, porque las dos personas que andaban en la jipeta, uno sobrevivió, o por lo menos está ahora mismo en el hospital, y el otro falleció. Y el otro respondía al nombre, y aquí es que viene lo extraordinario de este asunto. Este hombre respondía al nombre de, escuchen bien, José Eduardo Ciprián Lebrón, alias El Chucky. Para las personas que aún recuerdan muy bien el caso de David Ortiz, sabrán que ese es el nombre, esos son los dos nombres, los dos apellidos y el alias de uno de los que estaba involucrado en este acto, que fue señalado por el Ministerio Público como el intermediario entre, o uno de los intermediarios, entre el señor Alberto Rodríguez, que el Ministerio Público identificó como el financista, el que pagó el dinero, y los autores materiales, incluyendo el que disparó. Supuestamente, el Ministerio Público identificó a este hombre, José Eduardo Ciprián Lebrón, alias El Chucky, como ese intermediario. Este señor fue sentenciado, señor, ustedes recuerdan, en 2022, ese señor fue sentenciado a 10 años de prisión. Entonces, por eso es que yo digo, a menos que no haya sido un error, ¿no? O una casualidad no va a ser, los mismos dos nombres, los dos apellidos y el alias. A menos que no haya sido esa extraordinaria casualidad o un error de quien redactó la noticia, pues el Ministerio Público debe explicar esto mañana mismo, que hacía este señor en las calles de Santo Domingo. Y así andamos. Miren, este caso de David Ortiz no fue un caso que no solamente despertó, señores, el interés nacional, sino fue un caso internacional. ¿Por qué? Obviamente se trataba de que le dieron un balazo a David Ortiz que casi lo perdemos, ustedes recuerdan muy bien. Y David Ortiz, todo el cariño, ¿no?, que tiene la población dominicana, pero también todo ese gran cariño y afecto que tienen los Estados Unidos, porque David Ortiz para los estadounidenses es como su versión en colores, o la versión negra, vamos a decirlo, la versión negra, vamos. La versión negra de su Baby Ruth. Y la verdad es que ahora que lo pienso, tiene muchas cosas en común, no solamente el talento para el béisbol, ¿no? Y el tamaño. Tiene muchas cosas en común. Y quizás los que hayan leído la biografía de Baby Ruth, pues seguramente me estarán entendiendo. Pues
esto le va a dar, esto va a ser una noticia internacional, ¿ya? ¿Qué hace uno de los involucrados, en este caso, suelto en la calle? Yo recuerdo, señores, año 2019, ¿sí? Cuando pasa el hecho, ustedes saben que la versión del Ministerio Público nadie la creyó. Y más venía acompañada del vocero, de quien la dijo. El propio Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Obviamente el caso lo ameritaba, ¿no? Era un caso internacional esto. Caso que medio mundo estaba pendiente a esto. Y por supuesto, el Procurador General de la República, nuestro Jean Alain, no iba a perder la oportunidad de ese momento, ¿no? De pararse allí y decir él mismo qué fue lo que pasó. Había mucha expectativa. Todo el mundo se estaba preguntando qué fue lo que pasó. Y lo que dijo Jean Alain allí, yo recuerdo como hoy, señores, nadie le creyó. Yo creo que si hubiesen hecho una encuesta en ese momento, el 90% de la población dominicana habría dicho de que no le creía a Jean Alain. Porque recuerden que el Ministerio Público dijo esto se debió a una equivocación. No era al señor David Ortiz a quien querían eliminar. Era el señor Sixto David Fernández, que estaba sentado junto a él y que tenía una vestimenta parecida a la de David Ortiz, y que el disparador, cuando se desmontó de la motocicleta, que venía ya con una foto del objetivo, pero que la foto estaba borrosa, pues se confundió y le disparó a David Ortiz. Esa fue, señores, yo recuerdo cuando Jean Alain dijo eso fue un momento histórico, ¿ah? La gente empezó a decir que cómo se atreve. Porque recuerden ustedes que en ese tiempo estaba el asunto de César, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? César, el que solía abusar. Que había una percepción en la población. Mucha gente pensaba, y argumentos válidos tenían para pensarlo, de que César era un protegido del gobierno del PLD. César, un hombre que se dedicaba al contrabando de sustancias ilícitas y que tenía varios negocios en la capital, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, discotecas, que todo el mundo sabía que era de él. Y que en impuestos internos, y yo recuerdo, impuestos internos, ahora que lo recuerdo, allí estaba Magín Díaz. Magín Díaz, que hoy es el ministro de Hacienda. Y Magín Díaz, que tenía muy buena prensa como un técnico eficiente en el gobierno del PLD. Ponía a pagar a todo el mundo, supuestamente todo el mundo, ¿no? Impuestos. Pero había esa gran interrogante. ¿Cómo es que este hombre tiene todas estas discotecas y no despierta, pues, las sospechas de impuestos internos y hacerle una auditoría? En fin, todo el mundo tiene la percepción, señores, de que este hombre era un protegido del gobierno de Danilo Medina. Entonces, cuando pasó el hecho, recuerden ustedes, David Ortiz lo llevan a la clínica y se filtran unos videos en las redes sociales donde se ve a César en los alrededores de la clínica. Se le veía la cara como molesto, ¿no? Algunos decían que estaba armado. Estaba acompañado de muchos de sus guardaespaldas o sus amigos, ¿no? Y entonces eso reforzó a nivel popular la idea de que César tenía que ver con esto. Entonces esto creó muchas expectativas. Y cuando llega ese anuncio de Jean Alain diciendo, no, esto se debió a un error, no fue a César, fue a Sixto. Cuando se investiga, Sixto era un hombre que ni siquiera antecedentes penales tenía, dueño de un taller, no era un hombre que tenía dinero. En fin, el Ministerio Público le dijo a la opinión pública, César no tiene nada que ver con esto. Recuerden esto.
Señores, nadie creyó eso. Y yo recuerdo perfectamente que uno de los que menos creyeron en esa versión son los que están gobernando hoy en día. Son los que están gobernando. Y esa versión de que fue una equivocación fue la que se mantuvo y fue la que en el año 2022, bueno, repartió condenas a todo el mundo. Fue una equivocación. Llegó este gobierno y mantuvo esa versión de Jean Alain que nadie creyó. Y yo digo que llegó este gobierno y quizás algunos vayan a decir, no, recuerda Maracayo que el Ministerio Público era independiente. O sea, recuerda que Luis Abinader dijo que Miriam Germán era independiente. O sea, olvídense de eso. Habría que ver si entonces era mentira o no lo que dijo Jean Alain. ¿Estaba protegiendo a César o no? Porque este gobierno mantuvo esa misma versión de Jean Alain, esa misma versión que nadie creyó. Y en base a eso, dieron condenas. Y todo el mundo decía que el autor intelectual del hecho podría haber sido César. El Ministerio Público dijo no, no es César. Pero tampoco lo sustituyó a César. O sea, tampoco encontró un autor intelectual. Ellos condenaron a Alberto Rodríguez, a quien ellos llamaron el financista, a quien tenía el dinero y que pagó. Pero Alberto Rodríguez no dijo por qué pagó, quién. No, él se quedó callado y aguantó su condena allí. Todo muy raro, ¿no? Pero recuerden, eso lo mantuvo Miriam Germán, esa versión. Ahí no se le cambió una coma a ese expediente. Y eso el propio David Ortiz no creyó eso. Como la gente, como toda la gente aquí en la República Dominicana, la mayoría no creyó. David Ortiz era uno de ellos que no creyó en eso y contrató un equipo de investigadores privados para que investigaran eso. Y contrató al señor Edward Davis, ex policía de Boston. Y las conclusiones de Edward fueron, señores, hay que incluir a César allí. Incluso él dijo, esto se debió a un asunto, a unos problemas personales que el Ministerio Público no incluyó eso en su investigación, nada de eso, descartó totalmente eso. Entonces, hoy nos despertamos con esto. Es que este señor estaba libre en la calle. ¿Cuánto habría que ver? Ahora habría que hacer una auditoría. Por eso yo digo, el Ministerio Público debe hablar sobre esto, porque si José Ciprián, estaba en la calle, hay que ver los otros si están realmente cumpliendo condena. Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Y cómo es que este señor estaba en la calle? No, Jenny Berenice tiene que hablar sobre esto. Señores, esto va a recorrer el mundo, esta noticia. Esto lo va a recorrer. Vamos a seguir pendiente de los últimos acontecimientos de esta noticia porque les recuerdo, es algo que pasó hoy. La policía no tiene mayores detalles. Sencillamente dicen que en la vocería pesquera dice que presumiblemente se deba a un asunto de bajo mundo y de narcotráfico. Yo soy José Maracayo, gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.